Bien, en este día, Dios puso en mi corazón traer una palabra que tiene que ver con la pasión de nuestro corazón hacia Él. Y le he puesto por título, Apasionados por Dios. Cuando nosotros recorremos nuestra vida, ¿verdad? Es muy probable cuando empezamos algo, ya sea nuestro matrimonio, nuestra carrera, una empresa, un negocio o nuestra carrera cristiana. Empezamos felices, empezamos bien, pero muchas veces en el camino hay la tendencia de desenfocarnos. Y una de las cosas que sucede cuando nos desenfocamos es que perdemos la pasión. Y vamos a definir la pasión como ese sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Sufrir, padecer con paciencia. Entonces, vamos a definir de esa manera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si hablamos de una pareja, por ejemplo, que recién se casa, ¿verdad? Entonces, una pareja se puede decir, está encendida, la llama, el fuego del amor, ¿verdad? Pero muchas veces, o apasionados, como podríamos decir, pero muchas veces al pasar los años, por no cuidar esta pasión, este amor se va debilitando y probablemente se apaga. Cuando, por ejemplo, tenemos el nacimiento de nuestro primer bebé o segundo bebé, de pronto esperamos los 9 meses, de pronto estamos haciendo todos los planes y de pronto nace el bebé y todo es fiesta, el baby shower, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y entonces de pronto ya no hay esa misma pasión, esa misma alegría. Y se da cuenta que muchas veces empezamos algo bien, contentos, apasionados, pero en el caminar vamos perdiendo este sentimiento tan profundo como lo definimos hace un momento. Ahora, de la misma manera, hablando de nuestro caminar cristiano, cuando conocemos de Dios, tenemos un encuentro con Dios, somos muchas veces sanados físicamente, recibimos nuestro milagro, nuestra oración es contestada, de pronto hemos sido restaurados en un encuentro, en un día domingo, en un momento en que teníamos tanta necesidad de Dios y de pronto recibimos la respuesta de Dios. ¿Y qué sucede en nuestro corazón? En ese momento, por la gratitud, por la alegría de haber recibido de parte de nuestro Dios lo que estábamos esperando, entonces nuestro corazón comienza a albergar ese sentimiento tan profundo que se desborda por sobre todas las cosas hacia Dios. Y entonces en esa pasión cantamos al Señor apasionados, adoramos, le servimos. ¿Y cuántas cosas hacemos para Dios? Y esa pasión es importante que tú la tengas. Y mira lo que dice la Biblia en Marcos 12:30. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y mira cuando dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, está hablando de una persona apasionada. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios en este versículo? Dice que debemos amar a Dios con parte de nuestro corazón, con parte de nuestra alma, con parte de nuestra mente y con parte de nuestras fuerzas, o dice ahí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto nos habla de que Dios quiere que le amemos a Él apasionadamente. ¿Y qué tal un día empezamos bien y en el caminar esta pasión por Dios se va apagando? Y mira lo que Dios nos habla también en 2 de Timoteo 1:6. Por eso dice, quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. El apóstol Pablo estaba hablando a su discípulo Timoteo, porque seguramente Timoteo una vez también empezó apasionado, y apasionado predicaba, y apasionado alababa, adoraba, pero de pronto como muchos de nosotros, en algún momento esa pasión por Dios bajó. Y de pronto ya todo como que nos acostumbramos a ser bendecidos, como nos acostumbramos y nos acomodamos y perdemos esa pasión. Pero dice acá que la responsabilidad de mantener vivo ese fuego, esa pasión, o si nos hemos apagado un poquito, de reavivar esa pasión,
somos nosotros mismos. Lo acabamos de leer ahí en 2 de Timoteo. Y vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, algunos personajes que estuvieron apasionados por Dios. Y quién mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lees los evangelios te puedes dar cuenta que Él sanó enfermos. Y no sanó uno, ¿verdad? Sanó varios. Y resucitó muertos, restauró vidas, se acercó a las viudas, liberó a las personas oprimidas por el enemigo, predicaba, enseñaba, oraba de madrugada. Había momentos donde los discípulos le traían su comida y él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y estaba tan enfocado Jesús, porque una persona apasionada está enfocada en su propósito, y no pierde tiempo, y Jesús tenía una agenda súper ocupada. Y yo creo que él sí se cansaba, ¿verdad? Porque él fue humano, fue Dios, pero también fue humano. Y él se cansó porque tenía una agenda súper apretada. Y en algún momento lo vimos a Jesús estresado, de ninguna manera. En algún momento lo vimos a Jesús quejándose. En algún momento a Jesús tirando la toalla, desanimado. Porque los religiosos de ese tiempo se le oponían, ¿verdad? Y eran como muy pesados. ¿Y acaso él dijo, ay, bueno, yo estoy haciendo las cosas de mi Padre, pero acá mucha oposición, mejor creo que voy a bajar un poquito el ritmo? De ninguna manera, porque fíjate que una persona apasionada no pierde tiempo. No pierde tiempo ahí en la televisión, en el celular, o de repente estamos, como decía mi mamá, mirando las musarañas, ¿verdad? Una persona que está apasionada está aprovechando, redimiendo el tiempo al máximo. De pronto tú te levantas y dices, wow, voy a orar al Padre Celestial. Buenos días, Espíritu Santo. Una persona apasionada comienza a orar y oramos en las mañanas, ¿verdad? 1 hora, y de pronto luego leemos nuestra Biblia apasionado. Otros ya tienen que salir a trabajar y en otro momento leen la palabra, pero en el camino van meditando la palabra de Dios. De pronto estás en tu trabajo, ya sea fuera de casa o en casa, y entonces estás apasionado y estás hablando con el Espíritu Santo, estás escuchando su voz, y puedes estar cocinando tú allí, mujer, o tú, hombre, puedes estar en tu trabajo, pero de pronto en tu corazón estás tarareando una alabanza, una adoración, porque estás apasionado. Una persona apasionada, y de pronto te toca el refrigerio, el almuerzo, y oras, ¿verdad? Porque cuando se nos baja la pasión por Dios, ya ni orar. Y uno a la mitad, cuando ya estamos a la mitad del almuerzo, digo, ups, no oré. Ay, perdón. Es una señal que la pasión está bajando. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? ¿Verdad? Entonces, pero una persona apasionada generalmente no pierde tiempo. Y de pronto en el trabajo, o de pronto sales al mercado, mujer, y de pronto ves una persona en necesidad y te encuentras con alguien. No pierdes el tiempo y entonces preguntas cómo está, pero inmediatamente haces lo que Jesús hacía. Si lo ves en necesidad, oras por esa persona. Le puedes decir, le dices, ¿puedo orar por ti? ¿Te puedo hablar acerca de Jesús? Mira, hace un tiempo yo estaba mal, y comienzas a compartir tu testimonio. Una persona apasionada no está mirando las musarañas o mirando las redes sociales. Ya miraste el Facebook en la mañana, vuelves al Facebook en la tarde y en la noche y en la madrugada, ¿verdad? Pero una persona apasionada no pierde tiempo. Una persona apasionada vive enfocada en su propósito. ¿Y qué tal tú no tienes un propósito claro en tu vida? Es importante que tú te acerques a Dios. Porque uno dice, pero yo sí estoy un poco desanimado, no siento esa pasión de lo que usted está predicando. Pero como Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que reavivar, tú eres el responsable. Si no estás apasionado en este tiempo, es tiempo que hoy te pongas las pilas y le digas, Señor, yo me voy a volver un hombre, una mujer apasionado. Y entonces de pronto le dices al creador tuyo por excelencia, le dices, no conozco mi propósito, o no está del todo claro mi propósito, no sé para qué estoy en esta tierra. Pero de pronto revélame tu propósito. Y es ahí cuando tú le buscas a Dios, Él te comienza a mostrar para qué estás en la tierra. Y una vez que tienes tu propósito ya definido, así como Jesús lo tenía, Él sabía que su propósito era salvar a la humanidad. No podía perder tiempo. Una persona que está apasionada tiene que saber su propósito. Y si no lo sabe, lo busca. Una persona apasionada no pierde tiempo, vive enfocado. También podemos ver otro hombre en la Biblia, el apóstol Pablo.
¿no? Un hombre apasionado. Mira, cuando una persona está apasionada por Dios, nuestra vida cambia radicalmente. En otras palabras, dejamos el pecado. Esto pasó con el apóstol Pablo. Antes Saulo perseguía a los cristianos y fíjate que Pablo siempre fue apasionado. Apasionado para hacer las cosas malas, pero cuando tuvo su encuentro con Jesús fue apasionado porque él, cuando no predicó, tuvo su encuentro camino a Damasco, luego lo llevaron ciego, ayudado por sus ayudantes, ¿verdad? Y una vez que estuvo allá en Damasco y recuperó la vista y tuvo un encuentro con Jesús, inmediatamente dice la palabra que él enseguida, dice la Biblia, comenzó a predicar. No perdió tiempo, estaba enfocado y entonces su vida cambió. Tanto es así que él iba por las ciudades y predicaba ahora de Jesús y la gente le tenía un poquito de miedo y le decían, pero este no es el terrorista de aquel tiempo. Y no creían que el apóstol Pablo había transformado su vida. Ahora era un hijo de Dios. Y entonces él decía, miren, ustedes me han conocido de esta manera, pero yo ya he cambiado. ¿Y saben por qué he cambiado? Porque he conocido a Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí comenzaba él a predicar, porque una persona apasionada cambia su vida, y todas las demás personas que te han conocido en tu vida anterior, ahora que te ven cambiando, te dicen, tú estás diferente, no eres el mismo, no eres la misma persona. Y Pablo, miren, estaba tan apasionado que cuando pasó circunstancias difíciles, lo apedrearon, lo metían en la cárcel, le picó una serpiente, perdió todas sus pertenencias en el mar y una serie de situaciones. Y Pablo dijo en Romanos 8:35, dice, ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, decía Pablo, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. En otras palabras, nada me va a separar del amor de Dios. Y estaba apasionado. Muchas veces cuando nosotros estamos apasionados por Dios y le estamos sirviendo y le estamos adorando y estamos leyendo la palabra y nos pasa un problema, una dificultad, de pronto viene la voz del enemigo y nos dice, ya sea que nos viene en un pensamiento del enemigo o alguien nos dice. Y nos dice, ¿qué nos dice el enemigo? Desde que te convertiste en cristiano, ahora tienes más problemas. ¿Alguno el enemigo le ha susurrado de esa manera? ¿O desde que estás yendo a la iglesia te está pasando esto? Y muchas veces en ese momento baja nuestra pasión por Dios. Y en vez de creer la palabra de Dios, y como el apóstol Pablo decía, nada me va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni nada, nada. Lo peor es la muerte, ni la muerte. Por el último, en otras palabras, absolutamente nada. Estaba enfocado, estaba apasionado el apóstol Pablo. Y él en todo momento estaba predicando. Porque otra característica más de un hombre apasionado, de una mujer apasionado, es que queremos contar las grandezas de Dios a todo el mundo. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Él estaba predicando aquí y allá, y lo mismo que Jesús. Porque cuando tú estás apasionado por Jesús, estás en el carro, estás caminando, estás en tu trabajo, estás, no sé, en cualquier lugar y tú miras a alguien con necesidad o el Espíritu Santo pone una carga en tu corazón, tú estás hablando de Cristo y estás hablando, quieres compartir, es algo así como que te quema algo en tu corazón y tú quieres hablar. No te tiene que decir tu líder, habla, predícale, ay, tengo miedo, ay, no sé cómo hacerlo. No, eso te brota de adentro. Realmente, cuando uno está apasionado por Dios, queremos contar a todo mundo las grandezas del Señor. Y si tienes un grupo de WhatsApp de tus compañeros del colegio, tú estás ahí viendo la manera como les predicas, enviándole un videíto, unas frases, algo, pero no te quieres quedar callado. Un hombre y mujer apasionado siempre quiere compartir las grandezas de nuestro Señor. Otro hombre apasionado, por ejemplo, tenemos en la Biblia a Esteban y Juan el Bautista. Esteban también, por hacer las cosas bien, por predicar y por ser un cristiano fiel, lo apedrearon, y cuando le estaban apedreando no estaba maldiciendo a Dios, no estaba renegando de Dios, sino él estaba, dice, mirando al cielo, mirando a Dios y sonriendo. Y eso la gente lo que lo estaba mirando decía, wow, pero lo estamos apedreando, lo estamos matando y está sonriendo. Y este hombre realmente era un hombre apasionado. Juan el Bautista también fue el que predicó antes de Jesús y él era un hombre apasionado.
¿verdad? ¿Y cómo terminó? Lo decapitaron, ¿verdad? Pero él hasta el último fue apasionado por Dios. Otro hombre de Dios podemos ver en la Biblia, Pedro, ¿no? Pedro fue otro hombre apasionado por Dios. En una ocasión estaba conversando Jesús con Pedro y le dice, en Marcos 10, 28, 30, le dice, entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros, le dijo a Jesús, hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio, o sea, por haber dejado muchas cosas por Dios, porque cuando uno está apasionado por Dios, uno deja muchas cosas, ¿verdad? Por Él, pero dice que recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, etcétera. Junto, dice, con persecución y en el mundo que vendrá, o sea, más allá, cuando ya terminemos esta vida natural, dice, esa persona tendrá vida eterna. Pedro le estaba diciendo a Jesús, Señor, lo hemos dejado todo, Señor. Y Jesús le dice, no es que tú te vas a quedar sin nada. En otras palabras, si dejamos todo por el Dios, siendo apasionado, Él nos va a recompensar y nos va a devolver todo. Yo te pregunto en este día, ¿qué estás dispuesto a dar a Dios? ¿A darlo todo? ¿Eres capaz de darlo todo por y para Dios? Ahí donde estás, medita en esta pregunta. Nosotros, un hombre apasionado da tiempo, servicios, semillas, damos la milla extra. Jesús lo dio todo ahí en la cruz. Amén. Dios lo dio todo en la cruz del Calvario. Y otra característica también importante de una persona apasionada por Dios es que estamos dispuestos a servir incondicionalmente, a cambio de nada. En una conversación también que tuvo Jesús con Pedro, en Juan 21:15 dice, después del desayuno Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Jesús le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le dijo me amas, sino me quieres. A Pedro le dolió que Jesús le dijera esta tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. ¿Qué es lo que está tratando de Jesús explicarnos en este día? Que cuando entendemos que Jesús murió en la cruz, apasionadamente por nosotros, por ti y por mí, porque fue un hombre apasionado, nada lo detuvo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando entendemos que esa victoria que Él conquistó allá en la cruz, para ti y para mí, ahora puede ser nuestra por el resto de nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que brota en nuestro corazón? Gratitud hacia Jesús. Queremos agradecerle a Jesús y devolverle un poquito de ese amor que Él tuvo primero para con nosotros, aún estando alejado de Él. Él tuvo amor por nosotros, nos amó incondicionalmente y entonces cuando ese amor llega a nuestro corazón, lo normal es que queremos devolverle de ese amor. Entonces muchas veces le decimos como hijos a Dios, te amo Señor, te amo Señor. Y Jesús dice, me amas, y lo mismo que a Pedro, me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuídalas. Y eso nos está hablando de no ser cristianos oyentes. Y escuchamos la oración, y escuchamos el domingo, y escuchamos al líder en el grupo en casa semanal. Pero cuando tú estás sirviendo, es lindo como esta semana ha empezado un hermoso grupo en el TEO, en el taller de entrenamiento de obreros, porque ellos están preparándose para abrir un grupo en casa, porque han decidido, o creen ellos, dejar de estar simplemente oyendo, recibiendo, sino ahora nos toca dar, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, el amor que nosotros devolvemos a Jesús, porque Él nos amó primero, es
¿De qué manera? Solamente diciéndole que lo amamos o demostrando nuestro amor. Por eso es que Jesús, cuando habla con Pedro, le pregunta 3 veces, ¿verdad? Que si lo amaba. Y Jesús conocía su corazón, pero quería centrarlo a Pedro. Porque muchas veces decimos, ¿amas a Dios? Claro, pastora, ¿cómo no voy a amar a Dios? Pero si amas a Dios, ¿por qué no estás cuidando a una ovejita? ¿Por qué no estás discipulando a una ovejita? ¿Por qué no estás evangelizando? ¿Por qué no estás llevando al encuentro una ovejita? ¿Por qué no estás predicando? ¿Por qué no estás aconsejando? ¿Por qué no estás enseñando la palabra de Dios? Estoy parafraseando un poquito para que puedas entender. Porque el amor de Dios se traduce de esa manera. Y por eso que la tercera vez Jesús ya no le dice me amas y no me quieres. Porque ¿sabes qué? Muchas veces nosotros queremos a Dios, pero no lo amamos. Tenemos que aprender todavía a amarle, porque cuando una cosa es querer, yo quiero a Dios para que me responda la oración porque me falta dinero, me falta sanidad y entonces necesito un milagro. Yo lo quiero a Dios, pero cuando ya tengo mi milagro, ya me olvido de Dios, ya no lo quiero mucho, ahora voy a ir solo por la vida, ¿verdad? Y otra vez me pasa otro problema, estoy en una situación difícil, recién lo busco a Dios. Pero solamente lo quiero para un beneficio o porque estoy asustado por algo. Pero cuando pasa ese momento, cuando ya Dios me responde, ¿realmente le soy agradecido a Dios? En otras palabras, ¿estoy cuidando de las ovejitas? ¿Estoy extendiendo el reino de los cielos? Y entonces una persona apasionada por Dios está dispuesto a servir a Dios incondicionalmente. En otro pasaje, en 2 de Corintios 5, 11 dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Está hablando del trabajo espiritual, para persuadir a otros, para convencerlos a que sigan a Dios, a que dejen su vida de pecado y reciban a Jesús en su corazón. Ahí tu familiar, ahí tu compañero de trabajo, ahí tu compañero de estudio. Y decía acá que dice, trabajamos con esmero, o sea, apasionadamente para persuadir a otros, para convencer a otros. El Espíritu Santo es el que convence, pero usando nuestras vidas para que se conviertan a Cristo. Y hoy son en tu grupo en casa, en tu célula 10. Este fin de año van a ser 25. Y hoy en tu grupo en casa son 5, pero este fin de año vamos a llegar a ser 15. Y cada líder tiene una meta establecida. Pero el trabajo es en equipo. Si el líder está apasionado, los discípulos están apasionados, vamos a extender el reino de los cielos. Y luego dice el apóstol Pablo, si parecemos estar locos, porque un hombre y una mujer apasionado, a veces uno parece medio loco, ¿verdad? Dice, si parecemos estar locos, es para la gloria de Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Una persona que está apasionada por Dios, su amor hacia Dios es más fuerte que hacia otras personas. Importa primero Dios, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Otra característica cuando estamos apasionados es que nos volvemos amorosos, nos volvemos bondadosos, nos volvemos misericordiosos, agradecidos y nos volvemos más fuertes. Así como Jesús. Dios mío, ¿qué tal agenda? Él nunca se estresó, ¿verdad? Hay muchas personas que se levantan y ya están cansadas. No, tenemos que orar para que ese fuego, esa pasión que un día estuvo y tal vez se apagó o se está por apagar, que tú le puedas decir en este día, Señor, aviva ese fuego que se apagó en mi corazón. Sabes, en todo este caminar, desde que tú le conoces a Dios, de repente se apagó esa pasión que tenías por Dios, por la rutina. Nos acostumbramos a hacer muchas cosas. Los buenos hábitos son buenas cosas y los malos hábitos son malas cosas. Y uno y otro muchas veces lo hacemos por rutina, ¿verdad? Y muchas de esas rutinas y muchos de esos malos hábitos van como empujando hacia afuera o botando, se puede decir, la pasión que teníamos por Dios en nuestro corazón.
En otras palabras, ya de pronto estamos haciendo las cosas por obligación. Ya oramos por obligación. Ya leemos la Biblia por obligación. Ya predicamos por obligación. Ya estudiamos en la escuela por obligación. Ay, porque nuestro líder nos dijo por obligación. Ay, para que la líder no me moleste, me voy a matricular. Ay, qué pesada la líder, qué pesado el líder. Ya todo lo haces por obligación y ya no por pasión. ¿Será que la rutina, tú tienes que examinarte en este día? ¿Qué fue lo que te hizo perder esa pasión que un día tenías por Dios? También podemos perder la pasión por Dios porque creemos las mentiras del diablo. El enemigo, Satanás, dice la Biblia, él odia la verdad y es padre de mentira. Entonces, muchas veces el enemigo nos susurra una mentira a nuestra mente o usando a personas, ¿verdad? Espero que no seas tú ahí que me estás viendo, pero el enemigo usa personas, usa circunstancias, usa lo que sea, o de repente simplemente estamos ahí, nosotros en una lucha interna y de pronto viene la voz del enemigo y te susurra y te dice, Dios no te ama, porque mira si te amara, ¿cómo estás? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Nadie te ama, de pronto fue tu cumpleaños y de pronto este año nadie te llamó, nadie te saludó. ¿Y qué es lo que te susurra el enemigo? Tú tienes que aprender a darte cuenta cuándo es la voz del enemigo, para que lo rechaces. Porque no estamos para escuchar la voz del enemigo. Un hombre apasionado, una mujer apasionada no pierde tiempo escuchando al enemigo. Eso le pasó a Eva en el jardín del Edén. ¿Qué tenía que hablar? ¿Qué tenía que dialogar y escuchar y hablar con el enemigo? Ella tenía que estar escuchando a Dios y a su esposo, que era el hombre de la casa. Y muchas veces nos susurra el enemigo y nadie te ama porque mira, nadie te saludó en tu cumpleaños. Y mira dónde están los cristianos. Y así se llaman los cristianos. Esas voces no pueden ser de Dios. Pero dejaste que alimentara eso en tu mente, lo dejaste allí. Muchas veces tú estás sirviendo a Dios y te pasó una dificultad y dices, ¿ya ves? Eso te pasa por servir a Dios. Mejor no sirvas a Dios porque cuando tú sirves a Dios te comienzan a pasar problemas. Y de pronto tú dijiste y atrapaste esa mentira del enemigo. Y estabas apasionado, pero bajó tu pasión. ¿Por qué? Porque le creíste la mentira al enemigo. Y es tiempo que tú te sacudas de eso y te des cuenta cómo es que estabas apasionado un día por Dios y ahora perdiste esa pasión. O también perdemos nuestra pasión por Dios cuando tenemos miedo. Eso le pasó a Pedro estando ahí en el mar. Jesús le dice, ven Pedrito, y él muy apasionado, en primer lugar, estuvo caminando sobre el agua, ¿verdad? Pero de pronto permitió la duda, el temor, el miedo en su corazón y empezó a hundirse. Y muchas veces el miedo apaga nuestra pasión. Entonces yo te pregunto en este día, ¿qué cosas han reemplazado tu pasión por Dios? ¿O has dejado que reemplacen esa pasión que tenías por Dios? Tal vez el dinero. Ahora te enfocas en el dinero y tu pasión por Dios ya no está. Hay cuántos cristianos que en un primer momento están apasionados por Dios, pero de pronto les salió un trabajo y de pronto mejoró el trabajo y ahora solamente piensan en el dinero y en el trabajo y perdieron su pasión por Dios. Ahora están haciendo las cosas por obligación. Podemos haber reemplazado nuestra pasión por Dios por el mismo trabajo, por la casa, por los quehaceres, tal vez por el celular, por la computadora, por los juegos de video, tal vez por el cónyuge o por el novio, por la novia. ¿Sabe? Esto es muy sutil. El enemigo quiere robar, matar y destruir, dice la palabra, y él va a usar situaciones y circunstancias para apagar esa pasión que tienes por Dios. Y tú tienes que ser muy diligente en este día. Yo te pregunto, ¿qué has dejado de hacer para Dios que antes sí hacías cuando estabas apasionado? ¿Qué has dejado de hacer? Antes tú dices, ay, sí, yo hacía esto, pero ahora ya no, ya ahora yo hago esto, el otro. ¿Has perdido tu pasión por Dios? Ya no hablas del amor de Dios a tus amigos, a tus compañeros, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Es más, hay gente que ya ni se identifica como cristiano. Sabes, amada iglesia, es tiempo que tú le pidas a Dios con todo tu corazón, pero sobre todo tú pongas de tu parte, porque no te olvides que en la palabra de Dios dice que Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que avivar ese fuego. En otras palabras, ponte las pilas.
decides ser un hombre nuevamente apasionado por Dios. La pregunta es, ¿cómo recuperamos esa pasión que hemos perdido si es que la hemos perdido? En primer lugar, vuelve a entender o entiende, si no lo entendiste nunca, ¿quién te salvó? ¿Quién murió en la cruz por ti? Porque de pronto te has desenfocado. Jesús dio la vida por ti. El Padre lo envió por amor a ti. Jesús dio tanto, o yo diría todo por ti. Él tomó tu lugar. Él te miró con ojos de fe ahí cuando estaba Él muriendo en la cruz, lo hizo por ti. Entonces, ¿no deberías tú devolverle un poquito de ese amor a Dios, volviéndote un hombre apasionado? ¿No crees que deberías ser apasionado por Dios? Ay, que me da vergüenza predicar. Jesús no tuvo vergüenza de morir desnudo por ti. ¿Y tú por qué tendrías que tener vergüenza de hablar de Él si Él no tuvo vergüenza de ti? ¿Por qué deberíamos tener vergüenza de Él? En la Biblia dice que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es dinamita. Al contrario, deberíamos sentirnos muy contentos, ¿verdad? Segundo, ¿de qué otra manera recuperas tu pasión por Dios? Tienes que descubrir o tener claro tu propósito aquí en la tierra. Y si no lo tienes, es el tiempo que tú le pidas a Dios que Él te revele tu propósito. Porque cuando tú estás enfocado en tu propósito, entonces tú vas a estar apasionado por Dios. Y finalmente, conoce más a Dios. Porque no puedes amar a alguien que no conoces. Tienes que primero conocer. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? A través de, cuando uno por ejemplo, va a convertirse en un enamorado novio de alguien. ¿Cómo uno conoce a la persona? Uno conversa y conversa y conversa hasta por gusto, ¿verdad? Y para conocer a Dios tenemos que conversar. ¿Y cómo conversamos? A través de la oración. ¿Y cómo escuchamos a Dios, su sabio consejo? ¿Cómo lo conocemos más a Él? Cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cómo te puedes volver un hombre o una mujer apasionado? Tienes que conocerle más a Él. Dios quiere que tú le conozcas como tu proveedor, como tu sanador, como tu libertador, como tu todo, como tu Shaddai. Tienes que conocerlo más y más a Dios. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos.